Yo soy Sara Daniela Hernández, tengo 17 años, vivo acá en Barcelona, en Hospitalet, y llevo acá en España desde 2017. Mi madre llegó a España hace varios años, pudo conseguir su permiso de residencia, pero claro, en 2013 ella decidió volver a Venezuela y en 2017, cuando volvió acá conmigo, que vinimos juntas, se le había caducado. Ella tuvo que renovar su documentación, que tardó 2 años en ello, y ya yo llevo acá más de 4 años y aún no he podido conseguirla. Ha sido muy complicado los requisitos que me han dado, puesto que entre ellos está conseguir un contrato de trabajo indefinido durante 1 año a tiempo completo, cosa que desde que llegué llevo estudiando desde segundo de la ESO, ya tengo mi título de la ESO y ahora estoy haciendo un grado medio de gestión administrativa, por lo cual estudio por las mañanas, hago prácticas por las tardes y se me resulta imposible conseguir este tipo de contrato, claro. También buscamos otra vía, que es por reagrupación familiar, ya que mi madre tiene su NIE, su residencia, pero claro, al divorcio ella estaba casada y en el documento de identidad está reflejado el documento de su expareja. Así que ahora, para hacer reagrupación familiar, tendría un nuevo proceso, ella renovar su NIE para luego pasármelo a mí, ya que se están divorciando, no me lo puede pasar directamente. Un infant fill de pares estrangers, fins i tot si ha nascut a Catalunya, només té permís de residència si un dels seus progenitors en té. La Sara Daniela, per exemple, no podrà residir legalment a Catalunya fins que la seva mare no tingui un permís de residència independent al de la seva exparella. No garantir el permís de residència a tots els infants és una clara vulneració de drets. Aquesta situació incompleix els principis de no discriminació i d'interès superior de l'infant, recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant de Nacions Unides. Una de las cosas que me ha resultado muy difícil, por ejemplo, ha sido el hecho de conseguir la beca del Estado, que la quería solicitar y por no tener documentación, un NIE o un DNI, no me dejó pasarlo gracias al pasaporte. Y bueno, conseguí una fundación privada que ella sí me está dando mi beca, me está pagando los estudios mensualmente. Y algunas de las otras cosas es que, por ejemplo, mi madre y yo habíamos solicitado el carné monoparental, pero claro, resulta que por yo no tener documentación no me pueden incluir como en el círculo familiar. Otro ejemplo podría ser la Meva Salud. No la tengo, no me puedo dar de alta en la aplicación, ya que desde cuarentena estoy intentando y no me permite. Primero era porque no daba la opción del pasaporte, ahora sí están dando opción de pasaporte, pero no me pasa. He ido al CAP y solamente me dicen que llamo y no me han dado una solución o no me contestan. Y hasta ahorita las veces que he tenido que hacerme alguna PCR o tal, siempre he perdido muchos días de clase, como 15 días esperando los resultados, ya que no los podía ver inmediatamente como mis compañeros. Claro, yo en lo personal sí me he sentido muy frustrada, a veces me causa muchísima ansiedad también el hecho de que quisiera conseguir tan siquiera un trabajo de fin de semana y no puedo por culpa de la documentación. Entonces muchas veces también me siento excluida, es una sensación muy extraña y me siento muy mal por ello en muchas ocasiones. Claro, y también el hecho de trabajar en negro, he tenido que hacer distintos trabajos, uno en unas condiciones muy malas. He trabajado, siendo con 16 años, he trabajado 11 horas seguidas con un sueldo muy bajo y claro, son situaciones que lo oprimen a uno mucho.